Ahora, comencemos. Leonardo Paredes presionó su frente contra la ventanilla del avión, observando las nubes que pasaban por debajo del Boeing 737 como algodón rasgado. En algún lugar allá abajo, extendidos por el norte de México, estaban los sujetos de su último documental, 3 mujeres, quienes habían escapado de una comunidad polígama y estaban reconstruyendo sus vidas. Había pasado 4 días en Sonora realizando entrevistas y ahora se dirigía a casa en la Ciudad de México, con su mente aún procesando las historias de manipulación y control. Su teléfono estaba en modo avión, pero sus pensamientos no. El documental era el 7º en 9 años. Cada uno se centraba en personas que se liberaban de sistemas diseñados para atraparlas, sectas, fraudes corporativos que arruinaban familias, condenas injustas. Leonardo no solo contaba historias, exponía la arquitectura del engaño, la forma en que las personas poderosas distorsionaban la realidad para servirse a sí mismas. Había ganado 2 premios Ariel y se había ganado enemigos en el camino, gente que prefería que sus secretos permanecieran enterrados. La azafata se detuvo en su fila. Señor Paredes, la capitana necesita que venga al frente. Tomás como chivo expiatorio por violaciones de procedimiento, pero la película de Leonardo reveló que la verdadera corrupción llegaba mucho más arriba. Tomás había perdido su trabajo, pero había recuperado su integridad. Se habían mantenido en contacto. 2 hombres que entendían lo que significaba enfrentarse a sistemas que se protegían a sí mismos a toda costa. La llamada se fue al buzón de voz. Tomás, soy Leonardo Paredes. Te necesito. Aterrizo en la Ciudad de México en 2 horas. Ha pasado algo con mi hija y creo que mi suegra está involucrada. Necesito a alguien de confianza. Los siguientes 90 minutos fueron los más largos de la vida de Leonardo. Se sentó rígido en su asiento, ignorando las miradas preocupadas de los pasajeros cercanos. Su mente seguía repitiendo momentos de los últimos meses, buscando señales de advertencia que había pasado por alto. Claudia visitando con más frecuencia, insistiendo en cuidar a Sofía incluso cuando no era necesario. La forma en que Sofía se había vuelto más callada, más retraída. Leonardo lo había atribuido a fases normales de la infancia. Él había estado viajando constantemente, persiguiendo historias, construyendo su carrera. Elena trabajaba muchas horas como cirujana de trauma. Habían estado agradecidos por la ayuda de Claudia, nunca cuestionando su devoción. Pensó en su propia infancia. Leonardo había crecido en casas hogar después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 6 años. Había rebotado entre familias, aprendiendo temprano a leer a la gente para detectar la diferencia entre la amabilidad genuina y su actuación. Esa habilidad le había servido bien en el trabajo documental, ayudándole a ver a través de las fachadas hacia la verdad que había debajo. Tal vez por eso nunca había confiado plenamente en Claudia. Había algo ensayado en su calidez, demasiado perfecto. Pero Elena adoraba a su madre, y Leonardo se había convencido a sí mismo de que sus sospechas eran solo equipaje de su propio pasado. El avión finalmente descendió. En el momento en que las ruedas tocaron el asfalto, Leonardo ya estaba de pie. Agarró su maleta y se empujó hacia la salida, ignorando las protestas de las azafatas sobre permanecer sentado. Otros pasajeros murmuraron quejas, pero a él no le importó. Había llamado con anticipación y organizado un helicóptero privado. Caro, pero necesario. El piloto estaba esperando en el lado de la aviación privada del aeropuerto. Señor Paredes, tenemos combustible y estamos listos. Despegaron en 10 minutos. Mientras los suburbios de la Ciudad de México se extendían abajo, el teléfono de Leonardo estalló con notificaciones. Mensajes de Elena. Correos de voz de Patty. Una llamada de vuelta de Tomás Méndez. Marcó a Tomás primero. ¿Dónde estás? En camino a tu casa. Leonardo, ¿qué demonios está pasando? La radiofrecuencia de la policía está encendida. Aún no lo sé. Sofía dijo que Claudia la lastimó. Te necesito ahí antes de que yo llegue. Necesito a alguien vigilando todo. Copiado. Pero Leonardo, debes saberlo. Ya hay camionetas de noticias instalándose.
Esto se está convirtiendo en una escena. Por supuesto. Una niña cubierta de sangre. La policía respondiendo. Un bonito vecindario residencial. Las estaciones locales deben estar salivando. Leonardo había usado la atención de los medios como arma en sus documentales, entendiendo cómo la exposición pública podía forzar la rendición de cuentas. Ahora, funcionaría en su contra o a su favor, dependiendo de lo que realmente hubiera sucedido. El helicóptero coronó la última cresta. Su vecindario se extendía abajo, casas pulcras con jardines cuidados, y Leonardo inmediatamente localizó su calle. 3 patrullas, una ambulancia, 2 camionetas de noticias con antenas satelitales desplegadas. Aterriza en la cerrada, instruyó Leonardo, lo más cerca posible de mi casa. El piloto lo miró. Señor, eso va a crear una situación. Esa es la idea. Descendieron, el viento de los rotores esparciendo hojas y haciendo que el equipo de noticias se dispersara. Leonardo no esperó a que el piloto apagara el motor. Saltó, agachándose bajo las aspas, y corrió hacia el grupo de vehículos de emergencia. Un oficial uniformado lo interceptó. Señor, necesita retroceder. Soy Leonardo Paredes. Esta es mi casa. ¿Dónde está mi hija? La expresión del oficial cambió. Señor Paredes, su hija está a salvo. Está con personal del DIF y una consejera de crisis en la residencia de su vecina. Su suegra está dentro de su casa con los detectives. ¿Qué pasó? No puedo revelar detalles de una investigación en curso. Detrás del oficial, Leonardo vio a Tomás Méndez parado cerca de una de las patrullas. Tomás captó su mirada y asintió sutilmente hacia la casa de Patty Fernández. Leonardo entendió. Sofía era la prioridad. Pero mientras comenzaba en esa dirección, la puerta principal de su propia casa se abrió. 2 detectives emergieron, y entre ellos caminaba Claudia Soria. Leonardo se detuvo, conteniendo el aliento. Claudia se veía pequeña, frágil, con su cabello plateado perfectamente peinado, usando uno de sus suéteres y zapatos sensatos. Estaba llorando, secándose los ojos con un pañuelo. La imagen de una abuela devastada por circunstancias fuera de su control. Leonardo. Gritó Claudia cuando lo vio. Su voz se quebró de emoción. Gracias a Dios que estás aquí. Fue horrible. No sé qué pasó. Sofía simplemente me atacó. Los detectives la escuchaban, compasivos. Uno incluso tenía una mano en su hombro, consolándola. Leonardo sintió que la rabia crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Esta era la jugada de Claudia. Presentarse como la víctima. Pintar a Sofía como perturbada. Había visto este patrón antes en su trabajo. Abusadores que usaban la empatía como arma, que instintivamente entendían cómo manipular la percepción. Pasó junto a ellos sin decir una palabra y se dirigió a la casa de Patty. Detrás de él, escuchó a Claudia gritar de nuevo, con voz lastimera. Leo, por favor, tienes que creerme. Nunca lastimaría a Sofía. Nunca. Las palabras le erizaron la piel porque eran exactamente lo que decían las personas culpables. La verdad no necesitaba suplicar. Simplemente existía, esperando ser descubierta, y Leonardo Paredes era muy bueno descubriendo la verdad. Patty Fernández abrió su puerta antes de que Leonardo pudiera llamar. Su rostro estaba pálido, tenso. Está en la sala con la consejera. Leonardo, tengo que advertirte, no es la misma niña que vi esta mañana. Leonardo entró. La sala estaba llena de estanterías y fotos familiares, cómoda en su antigüedad. Sofía estaba sentada en el sofá envuelta en una manta a pesar de la tarde cálida. Una mujer de unos 30 años estaba sentada a su lado, hablando en voz baja. Cuando Sofía vio a Leonardo, se lanzó hacia él. Papá. Leonardo la atrapó, envolviendo sus brazos alrededor de su hija. Estaba temblando, su respiración era rápida. Podía oler el aroma metálico de la sangre en su ropa.
Ver las manchas color óxido en sus manos y camisa. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Estás a salvo ahora. Sofía se apartó, con los ojos muy abiertos y rojos de llorar. Me lastimó, papá. La abuela me lastimó. Dijo. Dijo que si le contaba a alguien, se aseguraría de que nadie me creyera. Dijo que estaba enferma, que imaginaba cosas. La consejera se puso de pie. Señor Paredes, soy Rebeca Valdés. Me especializo en casos de trauma con menores. Su hija ha experimentado algo significativo, pero necesita tiempo para procesarlo antes de una entrevista formal. Leonardo miró el rostro de Sofía, buscando lesiones físicas. ¿La revisó un paramédico? Sí, tiene algunos moretones en los brazos, heridas defensivas consistentes con tratar de protegerse, pero la sangre parece ser de la otra persona. De Claudia. Rebeca asintió. Su hija dice que se estaba defendiendo. Que su abuela se puso violenta cuando Sofía se negó a tomar su medicamento. ¿Qué medicamento? La voz de Sofía era pequeña. ¿Pastillas? La abuela me ha estado dando pastillas todos los días durante 3 meses. Dijo que eran vitaminas. Que mamá quería que las tomara, pero me hacían sentir rara. Mareada. Hoy dije que no quería tomarlas más y ella se enojó. La mente de Leonardo ya estaba haciendo conexiones. Pastillas que mareaban a una niña. 3 meses de administración gradual. Claudia insistiendo en cuidar a Sofía con más frecuencia. ¿Dónde están estas pastillas ahora? No lo sé, susurró Sofía. Después de que la empujé y corrí, solo seguí corriendo. Rebeca tocó el hombro de Leonardo. La policía está tratando esto como un incidente doméstico. Debido a que no hay evidencia clara de abuso continuo, y porque su suegra no tiene antecedentes penales, están siendo cautelosos. Es probable que se reduzca a la palabra de Sofía contra la de ella. Eso no va a pasar, dijo Leonardo en voz baja. Tomás Méndez apareció en la puerta. Leonardo, tenemos que hablar. Ahora. Leonardo besó la frente de Sofía. Estaré justo afuera. Está bien. Estás a salvo aquí con la señora Valdés y la señora Fernández. Siguió a Tomás al porche. La expresión del exdetective era sombría. Los detectives se están creyendo la historia de Claudia. Ella afirma que Sofía ha tenido problemas de conducta, que ha sido propensa a arrebatos violentos. Dice que Sofía la atacó con un cuchillo de cocina, que apenas logró quitársela de encima. Eso es mentira. Te creo. Pero aquí está el problema. Claudia llamó al 911 30 minutos antes de que tu hija apareciera en la casa de Patty. Reportó un disturbio doméstico. Dijo que su nieta estaba teniendo un episodio psicótico. Está registrado con la hora exacta. Crea una narrativa donde ella es la víctima buscando ayuda. Leonardo sintió hielo en sus venas. Claudia había planeado esto. Había anticipado la resistencia de Sofía, llamó a la policía preventivamente para establecer su historia. Era sofisticado, calculado. Hay más, continuó Tomás. Hablé con los oficiales que respondieron. Encontraron medicamentos recetados en tu botiquín. Antipsicóticos recetados para Sofía. Supuestamente, ha estado bajo cuidado psiquiátrico durante meses. Eso es imposible. Sofía no tiene receta. Nunca. La receta es real. Firmada por la doctora Elena Herrera de Paredes. Tu esposa. Leonardo lo miró fijamente. Elena no firmó eso. Entonces alguien falsificó su firma, y lo hicieron lo suficientemente bien como para engañar a una farmacia. Las piezas estaban cayendo en su lugar, revelando una imagen más perturbadora de lo que Leonardo había imaginado. Esto no era solo abuso. Era sistemático, planeado, diseñado para crear una narrativa donde Sofía pareciera mentalmente enferma, donde cualquier cosa que dijera pudiera ser descartada como un delirio.
Claudia trabajó como enfermera durante 30 años, dijo Leonardo lentamente. Sabría cómo falsificar documentos médicos. Sabría qué medicamentos usar para hacer que Sofía parezca inestable. Tomás asintió. Síndrome de Munchausen por poder. He visto casos como este. El cuidador enferma al niño, luego se presenta como el protector devoto. Les da atención, control, y los hace indispensables. ¿Pero por qué? ¿Por qué Claudia le haría esto a su propia nieta? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero Leonardo, en este momento, la evidencia está en contra de Sofía. Claudia ha estado construyendo esta narrativa durante meses. Necesitamos desmantelarla, y necesitamos hacerlo rápido antes de que el DIF empiece a cuestionar el estado mental de Sofía. Leonardo miró hacia la casa de Patty donde su hija estaba sentada envuelta en una manta, traumatizada. Luego miró hacia su propia casa donde Claudia estaba rodeada de oficiales de policía comprensivos, interpretando su papel perfectamente. Pensó en cada documental que había hecho, en cada manipulador que había expuesto. Todos seguían patrones similares. Establecían credibilidad primero. Controlaban la narrativa y siempre tenían una audiencia lista para creerles porque la verdad parecía demasiado fea para aceptarla. Pero Leonardo había pasado su carrera revelando verdades feas. Y había traído a Tomás Méndez exactamente por esta razón. Porque cuando los sistemas fallaban, cuando los canales oficiales protegían a las personas equivocadas, necesitabas a alguien dispuesto a trabajar fuera de las líneas. Tomás, dijo Leonardo en voz baja, necesito que hagas algo que probablemente violará tus principios y definitivamente es ilegal. Tomás lo miró fijamente. ¿Qué necesitas? Necesito que entres a mi casa esta noche y encuentres esas pastillas. Necesito saber exactamente qué le ha estado dando Claudia a Sofía y necesito que encuentres cualquier otra evidencia que pueda estar escondiendo. Documentos, grabaciones, cualquier cosa que pruebe que esto fue planeado. Si me atrapan. No lo harán. Porque mientras tú haces eso, yo me aseguraré de que Claudia y cada oficial de policía en la escena estén muy ocupados lidiando conmigo y las cámaras de noticias. Les voy a dar un espectáculo del que no podrán apartar la mirada. Tomás sonrió con gravedad. ¿Quieres usar tus habilidades documentales como arma? Exactamente. Claudia cree que puede controlar la narrativa, pero nunca ha lidiado con alguien que construye narrativas profesionalmente. Para mañana por la mañana, toda la ciudad va a conocer la historia de mi hija, y van a estar haciendo preguntas que Claudia no podrá responder. ¿Y si esto sale mal? ¿Si deciden que eres solo un padre loco tratando de proteger a su hija perturbada? Leonardo lo miró a los ojos. Entonces pasamos al plan B. Y el plan B implica asegurarse de que Claudia Soria lamente haber tocado a mi hija, haya consecuencias legales o no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Tomás había visto los documentales de Leonardo, sabía cuán implacablemente perseguía la justicia. Pero esto era diferente. Esto era personal. Este era un padre dispuesto a quemar el mundo para proteger a su hija. Muy bien, dijo Tomás. Estoy dentro. Pero Leonardo, hacemos esto inteligentemente. Reunimos evidencia. Construimos un caso hermético. Y destruimos su credibilidad tan a fondo que nunca se recupere. Porque si solo la lastimamos, ella gana. Se convierte en la víctima de nuevo. Necesitamos exponerla tan completamente que todos vean exactamente lo que es. Leonardo asintió. De acuerdo. Entonces, pongámonos a trabajar. Se volvieron hacia la calle donde las cámaras de noticias seguían rodando, capturando cada momento del drama que se desarrollaba. Leonardo caminó hacia ellos deliberadamente, sabiendo que este era el comienzo de una batalla muy pública. Claudia había cometido un error al involucrar a los medios, al crear un espectáculo, porque los espectáculos eran la especialidad de Leonardo. Un reportero le acercó un micrófono. Señor Paredes, ¿puede decirnos qué pasó aquí hoy? Leonardo miró directamente a la cámara, con voz firme y clara. Mi hija de 8 años fue agredida por alguien en quien confiaba.
Se defendió y huyó para ponerse a salvo. Ahora esa persona está tratando de pintar a mi hija como mentalmente perturbada para encubrir su propio abuso. En los próximos días, voy a probar exactamente qué pasó, y me voy a asegurar de que la persona responsable enfrente una rendición de cuentas total. Eso no es una amenaza, es una promesa. Detrás del reportero, Leonardo vio cambiar la expresión de Claudia, la máscara de victimismo deslizándose solo por un segundo, revelando algo frío debajo. Ella reconoció el desafío. Entendió que esto no iba a ser una simple cuestión de su palabra contra la de una niña. Esto era la guerra, y Leonardo Paredes era muy bueno en la guerra. Elena Herrera de Paredes llegó a las 10 de la noche. Su vuelo se retrasó por el clima. Leonardo la recibió en la entrada de la casa de Patty Fernández. Su esposa se veía exhausta, aún con su gafete de la conferencia, su precisión quirúrgica visible incluso en la crisis. Catalogó la escena metódicamente antes de hablar. ¿Dónde está Sofía? Adentro, dormida. Rebeca Valdés, la consejera de trauma, le dio algo para ayudar con la ansiedad. La mandíbula de Elena se tensó. ¿Y mi madre? En su hotel. La policía no la arrestó. Lo están tratando como circunstancias poco claras pendientes de investigación. Elena cerró los ojos. Dime exactamente qué pasó. Todo. Leonardo relató la llamada de Sofía. La sangre. La llamada preventiva de Claudia al 911. La receta falsificada. Con cada detalle, la expresión de Elena se volvía más afligida. Cuando terminó, ella guardó silencio por un largo momento. Debí haberlo visto, dijo finalmente. Mi madre. Ella siempre fue intensa cuando yo crecía. Sobreprotectora. Hubo veces en que me enfermaba y ella parecía casi feliz por ello. Atenta de una manera que se sentía mal. Mi padre se fue cuando yo tenía 12 años, simplemente desapareció un día. Mamá dijo que nos abandonó, pero... ¿Pero, qué? Había moretones en sus brazos a veces. Ella decía que era torpe, que se caía. Después de que papá se fue, ella centró todo en mí. Cada enfermedad, cada rasguño, ella estaba allí, siempre allí. Cuando fui a la universidad, llamaba 3 veces al día. Cuando te conocí, estaba furiosa. Decía que me alejarías de ella. Leonardo tomó la mano de Elena. ¿Alguna vez te lastimó? No directamente, pero hubo veces que me sentí enferma, mareada, no podía concentrarme. Empeoraba cuando trataba de ser independiente, mejoraba cuando me quedaba cerca de ella. Pensé que era ansiedad. Pero ¿y si me estaba dosificando a mí también? ¿Y si ha estado haciendo esto durante décadas? La implicación era asombrosa. Si Claudia había estado envenenando a su propia hija para mantenerla dependiente, para mantener el control, entonces Sofía no era su primera víctima. Solo era la última. Necesito ver a mi hija, dijo Elena. Adentro, Sofía estaba acurrucada en la cama de invitados de Patty, con la respiración lenta y constante. Elena se sentó a su lado, apartando suavemente el cabello de la cara de Sofía. Lo siento mucho, bebé. Siento mucho no haberlo visto. Leonardo los dejó solos y volvió afuera donde Tomás estaba esperando junto a su auto. Es medianoche. Las calles finalmente están despejadas. Las patrullas de policía pasarán cada hora. Tienes quizás 45 minutos. Tomás se había cambiado a ropa oscura, con su juego de ganzúas en la chaqueta. Voy a entrar por atrás. El sistema de seguridad de tu casa. Lo desactivé remotamente. El código es 7283 si lo pide. La habitación de Sofía está arriba. Segunda puerta a la derecha. Claudia se estaba quedando en la habitación de invitados al final del pasillo. Ahí es donde yo empezaría. ¿Qué busco además de las pastillas? Cualquier cosa que muestre premeditación. Diarios, calendarios, registros de medicamentos. Claudia es meticulosa.
Si ha estado planeando esto, tendrá registros. Tomás asintió y se fundió en las sombras entre las casas. Leonardo lo vio irse, luego regresó a la sala de Patty. Elena estaba sentada en el sofá, mirando a la nada. Llamé al hospital, dijo en voz baja. Revisé mis registros de recetas. Hay 3 recetas a mi nombre que nunca escribí. Todas para Sofía. Antipsicóticos, sedantes, estabilizadores del estado de ánimo. Fueron surtidas en una farmacia al otro lado de la ciudad, en algún lugar al que nunca voy. Ella ha estado haciendo esto durante meses. 3 meses. Justo después de que tomé turnos extra en urgencias. Justo cuando le pedí a mamá que cuidara a Sofía más a menudo. La voz de Elena se quebró. Le entregué a nuestra hija. Se lo puse fácil. No podrías haberlo sabido. Soy doctora, Leonardo. Debería haber notado los síntomas. Sofía estando cansada todo el tiempo, quejándose de dolores de cabeza. Sus calificaciones bajando. Lo atribuí al estrés por mi horario, pero esos son efectos secundarios de los medicamentos que Claudia le estaba dando. Leonardo se sentó a su lado. Vamos a probarlo. Tomás está consiguiendo evidencia ahora mismo. Mañana, llevaré a Sofía a un laboratorio de toxicología. Obtendremos análisis de sangre, muestras de cabello, todo. Mostraremos exactamente lo que Claudia puso en su sistema. Y si la policía no nos cree, entonces lo haremos público. Haré un documental sobre esto. Cada medio de comunicación en el país querrá la historia. Cineasta ganador del Ariel expone abuso por su propia suegra. Claudia cree que puede controlar la narrativa, pero nunca ha lidiado con alguien que hace esto profesionalmente. Elena lo miró. Mi madre es peligrosa, Leonardo. Si ha estado haciendo esto tanto tiempo como creo, se ha salido con la suya durante décadas. No caerá fácilmente. Yo tampoco. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Elena dijo. Hay algo más. Algo que nunca le dije a nadie. Cuando tenía 15 años, tenía una amiga llamada Sara Hernández. Éramos cercanas. Ella venía a dormir y mi madre cocinaba para nosotras. Horneaba golosinas. Sara empezó a enfermarse. Problemas estomacales, mareos, fatiga. Sus padres la llevaron a especialistas, pero nadie pudo averiguar que estaba mal. ¿Los síntomas pararon? Sí. Después de que le dije a mamá que no quería que Sara visitara más. Tuvimos una pelea. Cosas típicas de adolescentes. Sara dejó de venir a nuestra casa y en semanas estaba sana de nuevo. Nunca hice la conexión hasta esta noche. Leonardo sintió frío extendiéndose por su pecho. Claudia envenenó a tu amiga. Eso, creo. Y creo que se lo ha hecho a otros. Cualquiera que amenazara su control sobre mí o más tarde sobre Sofía. Se ha estado saliendo con la suya durante décadas porque es lo suficientemente inteligente para mantenerlo sutil, para nunca cruzar la línea hacia algo procesable. Hasta esta noche. Esta noche entró en pánico. Sofía rechazó el medicamento, probablemente se defendió, y Claudia perdió el control. Se volvió descuidada. Elena asintió. Lo que significa que ahora es vulnerable. Por primera vez, cometió un error y vamos a explotarlo. Leonardo levantó la vista, confundido. La expresión de la azafata era rígida, profesional, pero sus ojos tenían algo más. Preocupación. ¿Hay algún problema? Por favor, acompáñeme, señor. Todos los pasajeros de las filas circundantes se giraron para mirar mientras Leonardo la seguía por el pasillo. Su pulso se aceleró. En su línea de trabajo, una convocatoria inesperada significaba una de dos cosas: una fuente tenía nueva información o alguien quería silenciarlo. Había recibido amenazas antes, correos electrónicos anónimos, llamadas telefónicas crípticas, pero nunca a 30,000 pies de altura. La puerta de la cabina se abrió.
La capitana, una mujer de cabello canoso de unos 50 años, le hizo un gesto para que entrara. Señor Paredes. Hemos recibido una solicitud urgente de la torre de control. Su vecina ha estado tratando de comunicarse con usted. Hay una emergencia que involucra a su hija. El estómago de Leonardo se desplomó. ¿Qué tipo de emergencia? No tenemos detalles, pero la están comunicando ahora. Normalmente no hacemos esto, pero la situación fue descrita como crítica. La radio crepitó. Señor Paredes, soy Patty Fernández. Vivo a 3 casas de la suya. Leonardo conocía a Patty, una maestra jubilada, amable pero callada. Habían intercambiado cortesías a lo largo de los años, pero no eran cercanos. Patty, ¿qué está pasando? Su voz temblaba. Su hija Sofía acaba de correr a mi casa. Leonardo, está cubierta de sangre. Está histérica. Sigue diciendo que su abuela lo hizo. El mundo se inclinó. ¿Qué? Hay sangre en su ropa, en sus manos. No sé si es suya o, Leonardo, está aterrorizada. No me deja llamar al 911. Solo sigue preguntando por ti. La mente de Leonardo corría a 1000 por hora. Sofía tenía 8 años, era brillante y cautelosa. Su suegra, Claudia Soria, la estaba cuidando mientras Elena, su esposa, asistía a una conferencia médica en Monterrey. Claudia siempre había parecido cariñosa, aunque un poco dominante, la abuela que horneaba galletas y asistía a cada obra escolar. ¿Sofía está herida? ¿La sangre es suya? No lo creo. No veo ninguna herida, pero no me deja examinarla correctamente. Está en shock. Escúchame, Patty. Cierra tus puertas con llave. No dejes entrar a nadie excepto a la policía. Voy a llamar al 911 ahora mismo. Necesito que mantengas a Sofía a salvo. Está bien. Está bien, lo haré. Leonardo se volvió hacia la capitana. Necesito un aterrizaje de emergencia ahora. La expresión de la capitana se tensó. Señor Paredes, entiendo que esto es angustiante, pero estamos sobre la Sierra Madre. El aeropuerto adecuado más cercano está todavía a 90 minutos. No podemos. Mi hija está en peligro. Y tengo otros 200 pasajeros. Ya estamos procediendo a máxima velocidad hacia la Ciudad de México. Lo siento, pero esas son las regulaciones. Leonardo quería gritar, atravesar la cabina y obligar al avión a bajar él mismo. En cambio, sacó su teléfono y marcó el 911, explicando la situación al despachador. Luego llamó a Elena. Leonardo, estoy en medio de un panel de discusión. Vete a casa ahora. Sofía está herida. Tu madre hizo algo. La voz de Elena cambió instantáneamente de molestia a alarma. ¿De qué estás hablando? No tengo todos los detalles. Sofía corrió a la casa de Patty Fernández cubierta de sangre. La policía va en camino. Todavía estoy en el avión. Mi madre. Eso es una locura. Sofía probablemente se cayó. Se asustó. Elena, escúchame. Sofía dijo que Claudia lo hizo. Lo que sea que pasó, fue lo suficientemente malo como para que nuestra hija huyera de la casa. Hubo una larga pausa. Voy a tomar el próximo vuelo. Leonardo regresó a su asiento, con las manos temblando. Las imágenes del documental que había estado revisando de repente se sentían obscenas. El trauma de otras personas empaquetado para el consumo mientras su propia hija sufría. Buscó en sus contactos y se desplazó hasta un nombre al que no había llamado en 3 años, Tomás Méndez. Tomás había sido detective en la Fiscalía de la CDMX antes de retirarse anticipadamente debido a un caso que salió mal. Un caso que Leonardo había ayudado a exponer en uno de sus documentales. El departamento había usado a 40 minutos después, Tomás llamó suavemente a la puerta trasera de Patty. Leonardo lo dejó entrar.
La expresión de Tomás era sombría mientras sacaba una bolsa de evidencia que contenía un frasco de medicamentos. Risperidona, un antipsicótico lo suficientemente fuerte como para hacer que una niña parezca delirante si se medica en exceso. La receta tiene fecha de hace 3 meses, firmada por Elena, surtida en una farmacia en Ciudad Satélite. ¿Qué más? Tomás sacó su teléfono mostrando fotos. Un diario escondido en la maleta de Claudia. Registros detallados de cada dosis de medicamento, cada síntoma que Sofía exhibía, cada vez que se quejaba o parecía sospechosa. Se lee como un ensayo clínico. Leonardo miró las fotos. La letra de Claudia era pulcra, casi alegre, mientras documentaba el deterioro de su nieta. Esto es premeditación. Esto prueba que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hay más, Tomás deslizó hacia otra foto. Páginas sobre Elena que se remontan a décadas atrás. Medicamentos que Claudia le dio cuando era niña. Síntomas observados. Cómo respondía Elena a diferentes dosis. Tu esposa tenía razón. Ha estado haciendo esto durante años. Elena tomó el teléfono de Tomás, leyendo las entradas. Sus manos temblaban. Documentó todo. Cada vez que estaba enferma, cada vez que me dejaba en casa sin ir a la escuela, era todo ella. Me hizo dependiente. Y estaba haciendo lo mismo con Sofía, dijo Leonardo, creando una situación donde Sofía pareciera inestable, donde Claudia fuera la cuidadora indispensable. Tomás puso la bolsa de evidencia sobre la mesa. Esto es suficiente para procesar. Llevamos esto al Ministerio Público mañana junto con el testimonio de Sofía y la evidencia médica. Claudia va a la cárcel. Pero Leonardo negaba con la cabeza. Eso no es suficiente. Leonardo, ella consigue un buen abogado. Sale en 5 años. Tal vez menos si juega la carta de anciana enferma. Ella llega a vivir su vida con la posibilidad de libertad mientras mi hija tiene que vivir con el trauma. Eso no es justicia. Elena lo miró. ¿Qué estás pensando? Leonardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia su casa oscura. Toda la identidad de Claudia se basa en ser la madre y abuela devota. Anhela admiración, respeto. Por eso hace esto. La hace sentir necesaria, importante. Quitarle eso, destruir su reputación tan completamente que todos sepan lo que es. Eso es peor que la prisión. Un documental, dijo Elena. No solo un documental, una exposición completa. Expertos médicos explicando el síndrome de Munchausen por poder. Entrevistas con Sofía, contigo sobre tu infancia. Evidencia del envenenamiento. Las entradas del diario de Claudia leídas en voz alta. Para cuando termine, su nombre será sinónimo de abuso. Nunca podrá mostrar su cara en público otra vez. Tomás se apoyó contra la encimera. Al fiscal podría no gustarle que publiques evidencia públicamente. Entonces les damos la primicia. Entregamos todo. Dejamos que presenten cargos. Mientras eso está pendiente, lanzo el documental. Una vez que esté ahí fuera, una vez que el público vea exactamente lo que ella es, ningún jurado la absolverá jamás. E incluso si de alguna manera vence los cargos, está acabada. Su vida, su reputación, todo lo que valoraba destruido. Elena guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. Hazlo. Participaré. Contaré mi historia. El mundo necesita saber lo que ella es. Leonardo miró a Tomás. Necesito el diario. El original, no solo fotos. ¿Puedes hacer que eso suceda? Eso es manipulación de evidencia. Lo sé. Te lo estoy pidiendo de todos modos. Tomás lo miró a los ojos. Hubo una larga pausa. Luego sacó otra bolsa de evidencia. Esta contenía un pequeño diario de cuero. Hice escaneos de alta resolución de cada página. Los originales están aquí. Hasta donde alguien sabe, nunca estuve en esa casa.
Si me interrogan, negaré todo. Esto podría costarte caro. Sé lo que podría costar. También sé lo que hizo Claudia. A veces el sistema protege a las personas equivocadas y alguien tiene que intervenir. Tú interviniste por mí cuando mi departamento me dejó solo. Ahora te devuelvo el favor. Leonardo tomó el diario. El cuero era suave, caro. Claudia había tenido cuidado con esto, manteniéndolo impecable. Adentro había años de abuso, documentados con una letra pulcra. Era condenatorio. Era perfecto. Gracias, dijo Leonardo simplemente. Tomás asintió. ¿Cuál es tu cronograma? Rápido. Mañana llevo a Sofía a pruebas médicas. Documento todo. Contactaré a expertos con los que he trabajado antes, psicólogos, médicos forenses, personas que puedan explicar el Munchausen por poder ante la cámara. Entrevistaré a Elena, dejaré su testimonio registrado. Pasado mañana, presento todo al Ministerio Público. Mientras procesan el caso, edito el documental. Una semana, tal vez menos. Luego se publica en cada plataforma a la que tenga acceso. Claudia lo verá venir. Podría huir. Deja que huya. Eso solo la hace parecer culpable. Y donde sea que vaya, esto la seguirá. No hay dónde esconderse de Internet. Elena se puso de pie. Necesito ver a Sofía. Asegurarme de que duerme tranquilamente. Después de que ella se fue, Tomás dijo en voz baja. Sabes que esto se va a poner feo. Claudia no va a aceptar simplemente la exposición. Va a contraatacar. Cuento con ello. Cada defensa que haga, cada mentira que cuente, lo documentaré todo. Cuanto más luche, más obvia se vuelve su culpa. Está atrapada y ni siquiera lo sabe todavía. ¿Y si intenta lastimar a Sofía de nuevo? La expresión de Leonardo se endureció. Entonces pasamos de la documentación a la protección. Tengo recursos, Tomás. Gente con la que he trabajado a lo largo de los años, fuentes que me deben favores. Si Claudia se convierte en una amenaza, desaparecerá en una pesadilla legal que nunca termina. Investigaciones sobre su pasado, su carrera médica, cada paciente que trató alguna vez, haré su vida tan miserable que suplicará por la cárcel solo para escapar del escrutinio. Tomás sonrió levemente. ¿Realmente has pensado en esto? He pasado 10 años documentando cómo la gente poderosa escapa de las consecuencias. Aprendí de los mejores manipuladores, los criminales más inteligentes. La diferencia es que estoy usando esas técnicas para la justicia, no para la explotación. Claudia me enseñó algo valioso esta noche. Me mostró que el sistema puede ser burlado si eres inteligente y paciente. Así que voy a burlarlo usando sus propios métodos contra ella. Estás jugando un juego peligroso. No, dijo Leonardo. Estoy peleando una guerra y yo no pierdo guerras. A la mañana siguiente, Leonardo llevó a Sofía a un laboratorio privado de toxicología que había utilizado para trabajos documentales anteriores. Los técnicos extrajeron sangre, recolectaron muestras de cabello y realizaron un análisis completo. Por la tarde, tenían resultados preliminares. El doctor Héctor Huesca, director del laboratorio, llamó a Leonardo a su oficina. Señor Paredes, su hija tiene niveles significativos de risperidona, lorazepam y difenidramina en su sistema. Estos son medicamentos potentes y en las combinaciones presentes habrían causado deterioro cognitivo severo, somnolencia, confusión y potencialmente problemas de memoria. ¿Cuánto tiempo ha estado tomándolos? Basado en el análisis de la muestra de cabello, al menos 3 meses, posiblemente más. La dosificación fue bastante consistente, sugiriendo una administración regular. ¿Podrían estos medicamentos hacerla parecer mentalmente inestable? Absolutamente. Un niño tomando esto sin supervisión médica exhibiría síntomas consistentes con trastornos psiquiátricos severos, alucinaciones, inestabilidad emocional, dificultad para concentrarse. Para un observador externo, parecería muy enferma.
Leonardo grabó toda la conversación con el permiso del doctor Huesca. Esto era evidencia, pero más importante, era contenido para su documental. La prueba científica de que Sofía había sido envenenada sistemáticamente. Mientras Sofía descansaba en la sala de espera, Leonardo llamó a Rebeca Valdés, la consejera de trauma. Necesito entrevistar a Sofía ante la cámara sobre lo que pasó. ¿Está lista para eso? Rebeca dudó. Normalmente, diría que no, pero Sofía ha estado pidiendo contar su historia. Quiere que la gente sepa la verdad. Si lo mantienes gentil, dejas que ella controle el ritmo. Creo que en realidad podría ser terapéutico. Seré cuidadoso. Esto no se trata de explotar su trauma. Se trata de darle una voz. Esa tarde, en la sala de Patty Fernández, Leonardo instaló una sola cámara en un trípode. Sofía se sentó en el sofá, con Elena a su lado para apoyarla. Leonardo mantuvo las preguntas simples, directas, dejando que Sofía hablara con sus propias palabras. ¿Puedes decirme cuándo empezó la abuela a darte pastillas? La voz de Sofía era suave pero clara. Empezó después del verano. Dijo que mami quería que tomara vitaminas porque no estaba comiendo suficiente, pero me hacían sentir rara. Con sueño todo el tiempo. No podía pensar bien en la escuela. ¿Le dijiste a alguien? Traté de decirle a mami, pero la abuela siempre estaba allí. Ella decía que yo solo estaba cansada, que necesitaba descansar. Me hacía quedarme en casa sin ir a la escuela, decía que estaba demasiado enferma para ir, pero no estaba enferma. Solo me sentía mal. ¿Qué pasó ayer? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La abuela quería que tomara las pastillas. Dije que no. Le dije que me hacían sentir mal, que no las quería más. Se enojó. Realmente se enojó. Me agarró el brazo fuerte, trató de forzar las pastillas en mi boca. La empujé y se cayó. Se golpeó la cabeza con la barra de la cocina. ¿Hubo sangre? Sí. De su cabeza. Me estaba gritando, diciendo que yo era una niña mala, que estaba enferma y necesitaba ayuda. Me asusté y corrí. No sabía qué más hacer. Elena abrazó a Sofía. En cámara, el abrazo era desgarrador. Una madre consolando a una niña que había sido traicionada por alguien en quien deberían haber podido confiar. Leonardo dejó de grabar. Lo hiciste genial, cariño. Dijiste la verdad, y eso es lo más importante. Esa noche, Leonardo realizó otra entrevista, esta vez con Elena. Ella habló sobre su propia infancia, las enfermedades que la mantenían confinada en casa, la atención obsesiva de Claudia. Habló sobre las recetas que nunca escribió, la falsificación, la comprensión de que su madre la había estado manipulando durante décadas. Yo permití esto, dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Dejé que mi madre cuidara a mi hija. Nunca la cuestioné. Nunca vi las señales. Soy doctora y me lo perdí todo. Tú también eres una víctima, dijo Leonardo gentilmente. Claudia te condicionó para confiar en ella, para dudar de ti misma. Eso es lo que hacen los abusadores. Te hacen cómplice de tu propio sufrimiento. Durante los siguientes 3 días, Leonardo trabajó turnos de 18 horas editando material, realizando entrevistas con expertos. La doctora Sara Hernández, ahora pediatra, acordó hablar ante la cámara sobre su misteriosa enfermedad infantil que desapareció cuando dejó de visitar la casa de los Soria. Una ex colega de Claudia de sus días de enfermería compartió a regañadientes historias sobre discrepancias de medicamentos, pacientes que empeoraban bajo el cuidado de Claudia. Nada lo suficientemente concreto como para haber desencadenado investigaciones en ese momento, pero en conjunto, pintaba una imagen de alguien que no podía resistirse a entrometerse con la salud de las personas. Tomás Méndez proporcionó antecedentes sobre casos de Munchausen por poder, explicando cómo operaban los perpetradores, por qué lo hacían, cómo evadían la detección. Nunca mencionó el diario, nunca reveló su papel en la obtención de evidencia, pero su experiencia agregó un contexto crítico. Para el 4.º día, Leonardo tenía un corte preliminar del documental.
38 minutos de testimonio devastador, evidencia médica y análisis de expertos. Lo tituló, La abuela devota, un estudio sobre el abuso sistemático. En el quinto día, Leonardo y Elena fueron a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con Tomás. Llevaron los registros médicos de Sofía, los informes de toxicología y copias de las recetas falsificadas. Llevaron declaraciones de testigos de Patti Fernández y Rebeca Valdés. Llevaron fotos de las lesiones de Sofía. No llevaron el diario de Claudia. Eso era un seguro retenido en caso de que la Fiscalía declinara procesar. El fiscal asignado al caso, Jaime Fuentes, escuchó atentamente. Revisó la evidencia, hizo preguntas directas y finalmente se reclinó en su silla. Esto es convincente. La evidencia médica por sí sola es suficiente para presentar cargos. Los estatutos de abuso de adultos mayores no aplican ya que la víctima es una menor, pero podemos perseguir abuso infantil, asalto, administración de sustancias nocivas y puesta en peligro imprudente. Las recetas falsificadas añaden fraude a la lista. ¿Qué hay del abuso histórico?, preguntó Elena. Lo que me hizo a mí cuando era niña. Jaime negó con la cabeza. La prescripción del delito ha expirado. Podemos referenciarlo como evidencia de patrón, pero no podemos presentar cargos separados. Sin embargo, el patrón fortalece el caso actual significativamente. ¿Cuándo la arrestarán?, preguntó Leonardo. Emitiremos una orden hoy. La señora Soria será puesta bajo custodia antes del cierre del día. Leonardo asintió. Y una vez que sea arrestada, el caso se convierte en registro público. Sí. ¿Por qué? Porque voy a lanzar un documental sobre este caso. Incluye entrevistas con mi hija, mi esposa, testimonio de expertos y evidencia médica. Quería darles la primera oportunidad de procesar antes de que se haga público. La expresión de Jaime se tensó. Señor Paredes, preferiría que no lanzara nada que pudiera perjudicar a posibles jurados. Entiendo su preocupación, pero mi hija merece que su voz sea escuchada, y el público merece saber cómo alguien como Claudia Soria operó durante décadas sin detección. Voy a lanzar el documental en 48 horas. Eso podría comprometer la acusación. O podría asegurar que obtengan una condena porque el grupo de jurados entenderá el contexto y el patrón de abuso. De cualquier manera, voy a lanzarlo. Quería darles un aviso previo por cortesía profesional. Jaime miró a Tomás, quien se encogió de hombros. Él no es mi cliente. Solo estoy aquí como testigo. Bien, dijo Jaime. Pero si esto le explota en la cara, no venga llorando conmigo. No explotará, dijo Leonardo. Porque todo en ese documental es verdadero, verificable y diseñado para resistir el escrutinio. He estado haciendo documentales durante una década. Sé cómo construir un caso que se sostenga. Salieron de la oficina del fiscal y condujeron de regreso a casa de Patti. En el camino, Elena dijo: ¿Qué pasa si Claudia no es condenada? ¿Qué pasa si un jurado decide que hay duda razonable? Entonces pasamos al plan B, que es hacer que su vida sea invivible. Cada empleador que considere contratarla verá el documental. Cada propietario que pudiera rentarle verá el documental. Cada amigo, cada conocido, cada persona con la que intente interactuar, todos verán el documental. Se convertirá en una paria, inempleable, incapaz de conseguir vivienda. Vivirá sus días en completo aislamiento, sabiendo que todos saben lo que es. Elena guardó silencio por un momento. Eso es cruel. No tan cruel como lo que le hizo a Sofía. No tan cruel como lo que te hizo a ti. Claudia tomó decisiones. Eligió lastimar a la gente para su propia gratificación. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Esa noche, Claudia fue arrestada en su hotel. La foto de su ficha policial la mostraba pequeña y asustada, nada como la abuela compuesta de hace una semana. Leonardo la vio en las noticias locales y no sintió satisfacción, solo una fría determinación. Al día siguiente, Leonardo subió La abuela devota a YouTube, Vimeo y su sitio web profesional.
Envió copias a todos los medios de comunicación en la Ciudad de México junto con un comunicado de prensa. En cuestión de horas, había sido recogido por las estaciones locales. Para la mañana siguiente, los medios nacionales estaban llamando. El documental se volvió viral. En 48 horas, tenía 3 millones de visitas. Los comentarios llegaban a raudales. Miles de ellos. Apoyo para Sofía. Rabia contra Claudia. Preguntas sobre cómo esto pudo haber pasado desapercibido por tanto tiempo. Equipos de noticias acamparon fuera del reclusorio donde Claudia estaba detenida. Su audiencia de fianza se convirtió en un circo mediático. Cuando apareció ante el juez, flanqueada por su abogado, Bruno Blanco, un abogado defensor conocido por representar clientes difíciles, se veía demacrada, disminuida. Bruno argumentó por una fianza razonable. Su señoría, mi cliente es una mujer de 67 años sin antecedentes penales. No presenta riesgo de fuga. Las acusaciones, aunque serias, son disputadas. Creemos que la evidencia mostrará que esto es un malentendido exagerado por un documental que ha sido visto millones de veces. El juez interrumpió. Abogado, su cliente está acusada de envenenar sistemáticamente a su nieta. La evidencia médica es sustancial. Fijo la fianza en 10 millones de pesos. El rostro de Bruno enrojeció. Su señoría, eso es excesivo. Moción denegada. Siguiente caso. Claudia fue devuelta a custodia. Mientras la sacaban, miró directamente a Leonardo, quien estaba sentado en la galería. Su expresión ya no era lastimera o asustada. Era odio puro. Bien, pensó Leonardo. Deja que me odie. El odio significa que está empezando a entender que ya no tiene el control. Durante las siguientes 2 semanas, la historia de Claudia dominó las noticias locales. El documental continuó difundiéndose, recogido por plataformas más grandes. Servicios de streaming contactaron a Leonardo para expandirlo en una serie limitada. Editoriales querían derechos de libros, pero a Leonardo no le interesaba el beneficio económico. Le interesaba la justicia. El abogado de Claudia intentó suprimir el documental, argumentando que impedía un juicio justo. El juez desestimó la moción, señalando que el documental consistía principalmente en evidencia factual y testimonio, no especulación. Entonces Bruno Blanco cambió de táctica. Presentó una moción alegando que Sofía era mentalmente inestable, que su testimonio no era confiable debido a los mismos medicamentos que Claudia estaba acusada de administrar. Trajo testigos expertos que testificaron que Sofía exhibía signos de condiciones psiquiátricas preexistentes. Era una estrategia audaz, usar el abuso mismo como arma para desacreditar a la víctima. Leonardo sabía que esto vendría. Había visto a abogados defensores usar tácticas similares antes. Así que estaba listo con sus propios testigos expertos, psicólogos infantiles que habían examinado a Sofía y confirmado que no mostraba signos de enfermedad mental subyacente, solo trauma por abuso. Las audiencias previas al juicio se convirtieron en una partida de ajedrez. Cada lado maniobrando para obtener ventaja. Pero Leonardo tenía unas bajo la manga que había estado guardando para este momento exacto. Tomás Méndez había mantenido el diario de Claudia seguro, guardándolo en una ubicación secreta. Ahora, mientras la estrategia de Bruno Blanco se volvía clara, Leonardo tomó una decisión. Fue a la oficina de Jaime Fuentes en la fiscalía. Tengo algo que no estaba en el paquete de evidencia original, algo que prueba la premeditación más allá de toda duda. Jaime parecía escéptico. ¿De qué estamos hablando? Leonardo colocó un sobresellado sobre el escritorio. Adentro había copias de las páginas del diario, cuidadosamente seleccionadas para mostrar la planificación y documentación de Claudia sin revelar cómo se obtuvo el diario. Jaime las leyó, su expresión oscureciéndose. ¿De dónde sacaste esto? Fueron encontradas en la habitación de hotel de Claudia después de su arresto. Durante el inventario de sus pertenencias, alguien debió haberlas pasado por alto inicialmente. Era una mentira, pero una necesaria. Jaime estudió a Leonardo por un largo momento,
claramente sopesando si presionar por la verdad. Estas serían inadmisibles si no se obtuvieron adecuadamente, dijo Jaime finalmente. Entonces supongo que es bueno que fueran encontradas durante un inventario legal. Puede verificar con los oficiales que realizaron el arresto si gusta. Jaime dejó los papeles. Si descubro que me estás mintiendo. No lo harás, porque oficialmente esos documentos fueron encontrados exactamente donde deberían haber sido encontrados. Lo que importa es que prueban que Claudia Soria abusó sistemáticamente de su nieta y lo documentó. Eso es lo que el jurado necesita ver. Jaime guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. Las añadiré a la evidencia. Pero Leonardo, si esto se vuelve en tu contra. No lo hará. Confía en mí. Cuando el abogado de Claudia vio las entradas del diario, toda su estrategia colapsó. Bruno solicitó un aplazamiento para revisar la nueva evidencia. El juez lo negó, señalando que la defensa ya había tenido tiempo suficiente para el descubrimiento de pruebas. El juicio se fijó para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, Sofía se estaba recuperando. Veía terapeutas regularmente, procesando lentamente su trauma. Los medicamentos habían salido de su sistema, y estaba brillante de nuevo, comprometida, siendo ella misma. Una noche le preguntó a Leonardo. «Papá, ¿la abuela irá a la cárcel?» «Creo que sí, cariño». «Bien, porque me lastimó y la gente que lastima a los niños debería ser castigada». La simplicidad de ello golpeó a Leonardo. Sofía entendía la justicia instintivamente. A pesar de que solo tenía 8 años, sabía que las acciones tenían consecuencias, que el abuso no podía ser excusado o explicado. «Tienes razón», dijo Leonardo. «Y te prometo, de una manera u otra, la abuela enfrentará consecuencias por lo que hizo». «¿Vas a hacer otro documental sobre esto? ¿Quieres que lo haga?» Sofía pensó por un momento. «Quiero que otros niños sepan que pueden decir la verdad. Incluso si los adultos no les creen al principio, quiero que sepan que alguien escuchará. Entonces eso es lo que haré». El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales del verano. La sala del tribunal estaba llena de medios, espectadores y familias de otras víctimas de Munchausen por poder que habían contactado a Leonardo después de que el documental se emitiera. Claudia se sentó en la mesa de la defensa luciendo frágil, interpretando su papel. Pero cuando Sofía subió al estrado, todo cambió. Leonardo la había preparado, le había enseñado cómo hablar claramente, cómo mantener la calma bajo presión. Sofía usaba un vestido sencillo, su cabello recogido, luciendo más joven de sus 8 años. Bruno Blanco tenía que ser cuidadoso. Atacar a una niña demasiado agresivamente alienaría al jurado. Sofía contó su historia ampliamente, sin adornos. Explicó las pastillas, la forma en que la hacían sentir, cómo trató de negarse y la abuela se enojó. Describió empujar a Claudia, la sangre, correr a la casa de la señora Fernández. El contrainterrogatorio de Bruno fue gentil pero directo. «Sofía, ¿no es cierto que a veces tienes problemas para recordar cosas?» «Cuando estaba tomando las pastillas que la abuela me daba». «Sí». «¿Y no es posible que estés confundida sobre lo que pasó? Que tal vez te caíste y te lastimaste. Y la abuela estaba tratando de ayudar». Sofía lo miró directamente. «No, recuerdo todo. La abuela me lastimó porque no quise tomar sus pastillas más. Pero estabas bajo medicación que puede causar confusión. Alucinaciones. Medicamento que la abuela me dio sin el permiso de mis padres. Eso no es mi culpa. Es la de ella». Un murmullo corrió por la sala del tribunal. Incluso Bruno parecía desconcertado por la claridad de la respuesta de Sofía. Esta no era una niña confundida. Esta era una sobreviviente que sabía exactamente lo que le había pasado. La fiscalía llamó al doctor Huesca para testificar sobre los resultados de toxicología. Luego Elena subió al estrado, describiendo sus propias enfermedades infantiles, los patrones que había pasado por alto hasta que fue demasiado tarde. Luego la doctora
Sara Hernández, explicando su misteriosa enfermedad infantil que desapareció cuando dejó de visitar la casa de los Soria. La evidencia se acumuló. Pieza por pieza, construyendo una imagen innegable de abuso sistemático que abarcaba décadas. Bruno intentó desacreditar las entradas del diario, argumentando que podrían haber sido fabricadas, pero los expertos en caligrafía confirmaron que fueron escritas por Claudia. Las fechas en las fotos que había tomado de Sofía, fotos encontradas en su teléfono, coincidían con las entradas del diario, creando una línea de tiempo que corroboraba todo. El argumento final de la fiscalía fue devastador. Claudia Soria no es una abuela devota. Es una depredadora que usó su conocimiento médico para envenenar sistemáticamente a una niña para su propia gratificación. Lo documentó. Lo planeó. Lo ejecutó con precisión. Y cuando su víctima finalmente se defendió, trató de pintar a esa víctima como mentalmente enferma. Esta no es una abuela que cometió un error. Esta es una abusadora que casi se sale con la suya. El argumento final de Bruno se centró en la duda razonable, sugiriendo que la evidencia era circunstancial, que la memoria de Sofía no podía ser confiable. Pero su corazón no estaba en ello. Incluso él sabía que la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, la presidenta del jurado se puso de pie y leyó el veredicto. Cargo 1, abuso infantil. Encontramos a la acusada culpable. Cargo 2, asalto. Encontramos a la acusada culpable. Cargo 3, administración de sustancias nocivas. Encontramos a la acusada culpable. Cargo 4, puesta en peligro imprudente. Encontramos a la acusada culpable. Cargo 5, fraude por falsificación de recetas. Encontramos a la acusada culpable. Claudia no mostró emoción, pero sus manos agarraban la mesa de la defensa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El juez fijó una fecha para la sentencia 2 semanas después. Mientras sacaban a Claudia, miró a Leonardo una última vez. Su máscara había desaparecido por completo ahora. Lo que quedaba era algo frío y calculador, una depredadora que había sido atrapada, pero que nunca admitiría culpa. Leonardo no parpadeó. Sostuvo su mirada hasta que los alguaciles se la llevaron. El día de la sentencia llegó con menos fanfarria mediática que el juicio. La mayoría de los reporteros se habían movido a otras historias, pero Leonardo estaba allí, sentado en la galería con Elena y Sofía. Tomás Méndez se sentó a su lado. El juez revisó el expediente de Claudia. Señora Soria, ha sido condenada por múltiples delitos graves contra su propia nieta. La evidencia mostró un patrón de abuso sistemático diseñado para hacer que una niña pareciera mentalmente enferma. Este es uno de los casos más perturbadores que he encontrado en mis 30 años en el estrado. Claudia se puso de pie, su abogado a su lado. Su señoría, me gustaría hacer una declaración. El juez asintió. Claudia se volvió para enfrentar a la sala. Amo a mi nieta. Todo lo que hice fue por preocupación por su bienestar. Cometí errores, sí, pero nunca tuve la intención de dañar. Espero que algún día Sofía entienda que solo estaba tratando de ayudar. Las palabras estaban perfectamente calculadas. Una admisión de error sin aceptar culpa. Jugando a la abuela incomprendida hasta el final. Sofía se puso de pie. Eso es mentira. El juez pareció sorprendido. Jovencita. Está mintiendo, dijo Sofía claramente. Ella no me amaba. Le gustaba controlarme. Le gustaba enfermarme porque la hacía sentir importante. Escribió sobre ello en su diario. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Leonardo puso una mano en el hombro de Sofía, pero no la detuvo. Este era su momento. Sofía continuó. Y nunca podrá lastimarme de nuevo, ni a nadie más, porque todos saben lo que es ahora. Eso es lo que realmente odia. No el castigo, sino que la gente sepa la verdad. La sala quedó en silencio. La expresión de Claudia parpadeó solo por un segundo, revelando rabia debajo de la máscara de abuela.
el juez se aclaró la garganta. No estoy acostumbrado a escuchar a las víctimas en la sentencia, pero en este caso, creo que la jovencita se ha ganado el derecho a hablar. Señora Soria. Basado en la gravedad de sus crímenes y el patrón de abuso que abarca décadas, la sentencio a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. Además, se le prohíbe cualquier contacto con menores por el resto de su vida. 20 años. A los 67 años, Claudia tendría 87 antes de poder siquiera aspirar a la libertad condicional, efectivamente, una cadena perpetua. Mientras los custodios se acercaban para llevársela, Claudia finalmente se quebró. Esto está mal. No soy una criminal. Soy víctima de una cacería de brujas mediática. Ese documental puso a todos en mi contra. La expresión del juez se endureció. Señora Soria, el documental simplemente presentó evidencia. Fueron sus propias acciones, documentadas con su propia letra, las que la condenaron. Llévensela. Sacaron a Claudia, con la compostura destrozada, su voz resonando por el pasillo mientras gritaba sobre la injusticia. Leonardo sintió que Elena le tomaba la mano. Sofía se apoyó en él. Después de semanas de lucha, finalmente había terminado. Afuera del tribunal, los reporteros esperaban. Leonardo hizo una breve declaración. Hoy se hizo justicia. Mi hija finalmente puede comenzar a sanar, sabiendo que su abusadora nunca la lastimará a ella ni a nadie más. Espero que este caso genere conciencia sobre el síndrome de Munchausen por poder y anime a otras víctimas a denunciar. Esa noche, Leonardo, Elena y Sofía cenaron en casa por primera vez desde el incidente. Pidieron pizza, vieron una película y poco a poco comenzaron a sentirse como una familia de nuevo. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, Elena preguntó: ¿Qué pasa ahora? Ahora seguimos adelante. Sofía recibe terapia. Reconstruimos. Nos aseguramos de que sepa que está a salvo. ¿Y el documental? Leonardo había estado pensando en eso. Voy a expandirlo. Entrevistas con otros sobrevivientes, explicaciones de las señales de advertencia, recursos para familias, hacerlo educativo además de una denuncia. Tal vez ayude a alguien más a reconocer el abuso antes de que llegue tan lejos como con Sofía. Elena asintió. La vida entera de mi madre se trataba de control. No soportaba que nadie fuera independiente, feliz, libre. Por eso hizo esto. No porque nos amara, sino porque necesitaba que la necesitáramos. Y ahora no tiene nada. Ni control, ni admiración, ni poder. Solo 20 años para pensar en lo que perdió. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Elena dijo: ¿Crees que alguna vez admitirá lo que hizo? ¿Que alguna vez asuma una responsabilidad real? No, dijo Leonardo. La gente como Claudia nunca lo hace. No pueden. Admitir la culpa significaría reconocer que no son la víctima, que tomaron decisiones, que lastimaron a la gente deliberadamente. Se irá a la tumba creyendo que fue agraviada. Eso es triste. Lo es, pero también es justicia. Ella destruyó su propia vida a través de sus propias acciones. Nosotros no le hicimos esto. Ella se lo hizo a sí misma. Durante los meses siguientes, la vida volvió lentamente a la normalidad. Sofía regresó a la escuela, hizo amigos y se unió al club de teatro. Sus calificaciones mejoraron. Las pesadillas se desvanecieron. Leonardo lanzó el documental expandido, ahora titulado La abuela devota, entendiendo el Munchausen por poder. Se convirtió en material obligatorio en algunas facultades de medicina y programas de capacitación del DIF. Recibió miles de correos electrónicos de personas que habían reconocido patrones similares en sus propias vidas. Padres, abuelos, cuidadores que habían usado la manipulación médica para mantener el control. Algunos de esos correos llevaron a investigaciones, a otros procesamientos, a otros niños salvados. Tomás Méndez inició un negocio de consultoría ayudando a familias a investigar casos de sospecha de abuso. Él y Leonardo trabajaban juntos a menudo,
combinando habilidades documentales con experiencia investigativa. Elena cambió a medio tiempo en el hospital y pasó más tiempo con Sofía, reconstruyendo su relación, aprendiendo a confiar de nuevo. Un día, unos 6 meses después de la sentencia, Sofía le preguntó a Leonardo: «Papá, ¿crees que la abuela piensa en mí en la prisión?». Leonardo consideró la pregunta cuidadosamente. «Tal vez, pero Sofía, lo que importa no es lo que ella piense. Es lo que tú pienses. ¿Estás bien?». Sofía asintió. «Estoy bien. Estoy ya a salvo ahora. Y sé que si algo malo vuelve a pasar, la gente me escuchará porque tú te aseguraste de ello». «Así es. Tienes una voz y tienes gente que te ama y siempre te creerá». Sofía sonrió. «Me alegra que regresaras de ese viaje en avión, aunque fuera aterrador». «A mí también, cariño. A mí también». Más tarde esa noche, Leonardo se paró en su oficina en casa mirando los premios en su estante. Arieles, premios de periodismo, reconocimientos por su trabajo documental. Habían significado algo una vez, pero ahora significaban menos que el sonido de Sofía riendo en la habitación contigua. Sana y salva. Abrió su laptop y miró su proyecto actual, una película sobre delitos corporativos en compañías farmacéuticas. Trabajo importante, trabajo que importaba. Pero encontró su atención desviándose hacia otra carpeta. Una etiquetada como «Proyectos personales». Adentro había imágenes de la obra escolar de Sofía, su fiesta de cumpleaños, momentos ordinarios de una vida ordinaria. No dramáticos, no noticiosos, pero infinitamente preciosos. Leonardo se dio cuenta de que su carrera se había tratado de exponer el mal extraordinario que las personas se hacían unas a otras. Pero la verdadera victoria estaba en proteger la bondad ordinaria. La simple alegría de una niña que se sentía segura, una familia que confiaba entre sí, una vida vivida sin miedo. Claudia había tratado de destruir esa bondad. Había fallado, y Leonardo Paredes se había asegurado absolutamente de que nunca tuviera otra oportunidad. 2 años después, Leonardo recibió una carta. Provenía de la prisión donde Claudia cumplía su sentencia. Casi la tiró sin abrir, pero la curiosidad ganó. La carta era breve, escrita con la letra pulcra de Claudia. Leonardo. Sé que nunca me perdonarás. No espero que lo hagas, pero quiero que entiendas algo. Todo lo que hice, lo hice porque amaba a Elena y a Sofía. Las amaba tanto que no podía dejarlas ir. Ese amor se retorció. Lo veo ahora. Se convirtió en control en lugar de cuidado. He tenido mucho tiempo para pensar aquí. He ido a terapia, me han diagnosticado trastornos que no sabía que tenía. Los doctores dicen que creé dependencia porque estaba aterrorizada de estar sola, de ser inútil. Probablemente tengan razón. No estoy pidiendo perdón. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que les hice a mi hija y a mi nieta. Destruí a las personas que más amaba porque no podía manejar la idea de que no me necesitaran. Tú ganaste. Obtuviste justicia. Pero yo también perdí. Perdí a mi familia, mi libertad, mi futuro, y me lo merezco. Dile a Sofía que lo siento. No porque cambie algo, sino porque es verdad. Claudia. Leonardo leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la puso en un cajón. No respondió. Claudia no merecía su validación o reconocimiento, pero guardó la carta porque era evidencia de que incluso personas como Claudia podían eventualmente enfrentar lo que habían hecho. No borraba el daño. No deshacía el trauma, pero mostraba que la verdad perseguida implacablemente y expuesta públicamente tenía poder. Esa noche, Leonardo le contó a Elena sobre la carta. Ella la leyó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó Elena. ¿Importa? Elena pensó por un momento. Tal vez no. El daño está hecho. Lo siento, no lo arregla. No, pero el reconocimiento es algo. No para ella, para nosotros. Confirma que todo lo que sabíamos era verdad.
Ya no puede esconderse detrás de la negación. Quemaron la carta esa noche en la chimenea, no por ira, sino como un ritual de cierre. La disculpa de Claudia se convirtió en cenizas, llevada por la chimenea, desaparecida. Sofía bajó las escaleras, atraída por la luz del fuego. ¿Qué están quemando? El pasado, dijo Leonardo. Haciendo espacio para el futuro. Sofía sintió sabiamente, como si esto tuviera perfecto sentido. Luego se acurrucó entre ellos en el sofá y miraron las llamas juntos. Afuera, la Ciudad de México se extendía bajo un cielo nocturno despejado. En algún lugar de esa ciudad, otras familias luchaban con secretos, con abusos, con sistemas que fallaban en proteger a los vulnerables. Pero en esta casa, en este momento, había paz. Leonardo había aprendido algo a través de esta terrible experiencia. La justicia no se trataba solo de castigo. Se trataba de restauración, de recuperar el poder de aquellos que lo habían robado, de dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Claudia había intentado escribir la historia de la vida de Sofía para hacer de su nieta un personaje en una narrativa de dependencia y enfermedad. Pero Leonardo había reescrito esa historia. Le había dado a Sofía la pluma, dejó que contara su propia verdad y la amplificó tan fuerte que nadie pudo ignorarla. Esa fue la verdadera victoria. No la venganza, sino la reclamación. Años después, cuando Sofía estaba en la universidad estudiando psicología, le preguntó a Leonardo por qué había luchado tanto por ella. Porque eras mi hija y me necesitabas, dijo Leonardo simplemente. Porque el sistema estaba fallando y alguien tenía que intervenir, porque el silencio protege a los abusadores y yo me negué a guardar silencio. Sofía sonrió. Me alegra que no dejaras que ella ganara. Ella nunca iba a ganar. No contra ti. No contra la verdad, no contra alguien que te amaba lo suficiente para pelear. ¿Piensas en ella? A veces. No con odio, no con satisfacción, solo con el conocimiento de que está exactamente donde pertenece. Sofía asintió. Yo tampoco la odio ya. Solo siento lástima por ella. Lo tenía todo. Una familia que la amaba. Una nieta que la adoraba. Y lo tiró todo porque no pudo evitarlo. Eso es muy maduro de tu parte. Bueno, tuve buenos maestros. Me enseñaste que las cosas malas pasan, pero no tienes que dejar que te definan. Contraatacas. Dices la verdad. Y sigues adelante. Leonardo abrazó a su hija. Exactamente. Mientras Sofía se alejaba, Leonardo reflexionó sobre cuánto había cambiado. La niña asustada cubierta de sangre se había convertido en una joven segura de sí misma estudiando para ayudar a otros. La abuela devota se había convertido en una prisionera olvidada. El cineasta documental se había convertido en un padre que entendía que algunas historias eran más importantes que cualquier película. Y a través de todo, una verdad permaneció constante. Que cuando te enfrentas al mal, la elección es simple. Puedes mirar hacia otro lado o puedes luchar. Puedes dejar que el miedo te silencie, o puedes hablar con tanta claridad que el mundo entero escuche. Leonardo Paredes había elegido luchar. Y al hacerlo, había salvado más que solo a su hija. Había salvado a su familia, su integridad y su creencia de que la justicia, por demorada o difícil que sea, siempre vale la pena perseguir. Claudia Soria murió en prisión 8 años después de comenzar su sentencia. Leonardo recibió la notificación de las autoridades penitenciarias, pero no asistió a ningún servicio. Tampoco lo hicieron Elena ni Sofía. Su obituario en el periódico fue breve, enumerando solo hechos básicos. Fecha de nacimiento, fecha de muerte, sin familiares inmediatos que la sobrevivieran. La sección de comentarios se llenó de personas recordando el documental, discutiendo el caso, recordándola no como una persona, sino como una advertencia. Eso, pensó Leonardo, era el verdadero castigo. No la prisión, no la muerte, sino ser recordada solo por lo peor que había hecho, su vida entera reducida a una sola narrativa, la abuela que envenenaba niños. Era un legado duro, pero era el que ella se había ganado. Leonardo a veces se preguntaba si había sido demasiado duro.
Si la exposición pública había sido cruel. Pero luego veía a Sofía prosperando, feliz, exitosa, liberada del trauma que podría haberla destruido. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas batallas no se peleaban con puños o armas. Se peleaban con la verdad, con documentación, con una exposición implacable. Y en esas batallas, Leonardo Paredes nunca perdía porque entendía algo fundamental, que el mal dependía de las sombras, de los secretos, del silencio de sus víctimas. Arrástralo a la luz, hazlo visible, fuérzalo a defenderse públicamente y se desmorona. Claudia Soria había intentado escribir su propia historia, controlar su propia narrativa. Pero Leonardo le había mostrado que algunas verdades eran demasiado poderosas para ser suprimidas. Que algunas voces, una vez amplificadas, nunca podrían ser silenciadas de nuevo. Y esa fue la verdadera victoria. No venganza, sino vindicación. No destrucción, sino restauración. No terminar con la vida de Claudia, sino asegurar que la vida de Sofía pudiera realmente comenzar. Al final, Leonardo Paredes hizo exactamente lo que prometió. Se aseguró de que la persona responsable enfrentara una rendición de cuentas total. No a través de la violencia, no a través de la venganza, sino a través del arma más poderosa de todas, la verdad dicha clara y completamente donde todos pudieran verla. Y esa verdad los había hecho libres. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.